Tú crees que estás en guerra con el mundo, que tus mayores enemigos son el fracaso, el rechazo, el miedo al juicio. Pero, ¿y si te dijera que el enemigo más peligroso está más cerca de lo que imaginas? No es tu jefe, no es la sociedad, no, es el obstáculo frente a ti. Es el reflejo que te observa cada mañana en el espejo. Esa voz que te susurra que no eres suficiente. Ese silencio que te inmoviliza antes del primer paso. Esa máscara que usas para agradar a todos, menos a ti mismo. Esta no es una historia sobre artes marciales, es una historia sobre la batalla más importante de todas, la que ocurre dentro de ti. Hoy vas a descubrir qué significa realmente vencer. Y más importante aún, qué significa dejar de luchar, porque tal vez la verdadera fuerza no está en dominar el mundo exterior, sino en liberar al guerrero que has estado ocultando por dentro. Ahora respira profundo. Cierra los ojos y prepárate. La batalla está por comenzar. Pero esta vez, no vas a luchar para ganar, vas a luchar para ser quien realmente eres. Sabiduría. 1. El enemigo en el espejo. No hay batalla más silenciosa, ni más devastadora, que la que ocurre cuando estás a solas contigo mismo. Puedes entrenar durante años, dominar técnicas, pulir tu cuerpo hasta que cada músculo sea preciso, cada movimiento una obra de arte, pero todo eso puede derrumbarse, en un solo instante, cuando el enemigo aparece. No desde fuera, desde dentro, desde el reflejo. La mayoría de las personas piensan que su obstáculo es externo. El jefe que no los valora. La pareja que no los entiende. La sociedad que no los acepta. El miedo al qué dirán. Pero no, tu peor enemigo eres tú, y peor aún, ese enemigo te conoce perfectamente. Sabe tus debilidades, tus inseguridades, tus miedos más profundos. Sabe exactamente qué pensamiento sembrar para hacerte dudar justo cuando estabas a punto de avanzar. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si me equivoco? ¿Y si fracaso? ¿Te suenan familiares esas voces? Claro que sí, porque todos las escuchamos. Lo que diferencia a los que avanzan de los que se rinden es lo que hacen cuando las oyen. Yo también entrené mi cuerpo, lo llevé al límite, lo perfeccioné. Pero hubo una noche, solo, frente al espejo, donde entendí algo que cambiaría mi vida para siempre. No eran los rivales en el tatami los que más me costaba vencer. No eran las críticas de Hollywood. No era el racismo. No era la falta de oportunidades. Era mi reflejo. Esa imagen de mí mismo que yo mismo había construido, y contra la cual luchaba cada día. El perfeccionista, el que exige tanto que nada es suficiente, el que paraliza cada intento porque teme que no sea perfecto, el que mata sueños antes siquiera de haberlos comenzado, el dudoso, el que repite, no estás listo, el que espera la aprobación externa, el que abandona en la línea de salida por miedo a no llegar a la meta, y el ego, el más silencioso de todos, el que finge que todo está bien, el que se aferra a una imagen de éxito, aunque por dentro esté vacío. Estos son los verdaderos oponentes, y no vienen de fuera, nacen dentro. Cada vez que dudaste de ti antes de hablar, cada vez que cancelaste un plan porque no era el momento, cada vez que fingiste seguridad mientras temblabas por dentro, fuiste tú, tu mente, tus creencias, tu reflejo. Pero aquí viene la verdad más poderosa. Ese enemigo también puede ser tu mayor maestro, porque el reflejo que te desafía también puede reflejar tu potencial. La voz que te critica también puede ser entrenada para impulsarte, y la sombra que te atemoriza puede ser la señal de dónde debes crecer. Yo aprendí que no debía destruir al enemigo interior, sino transformarlo. No era una guerra, era una reconciliación. ¿Cómo? Primero, dejando de resistir, porque lo que resistes, persiste. Lo que niegas, te controla. Lo que aceptas,
puedes transformar. Segundo, observando con atención, como un maestro observa a su alumno, sin juicio, con presencia, con compasión. Tercero, recordando que el reflejo en el espejo no es el enemigo, es una proyección, un eco de creencias pasadas, una máscara que te impusieron o que tú mismo creaste. Tú no eres tus miedos, no eres tus errores, no eres tus dudas, eres quien elige. ¿Qué hacer con ellos? El primer paso hacia la libertad interior no es la fuerza, es la verdad, una verdad que duele, pero libera. Yo rompí los espejos de mi sala de entrenamiento, no por rabia, sino porque entendí que el enemigo nunca estuvo allí. El verdadero campo de batalla estaba en mi mente. Y en esa mente, yo tenía el poder de cambiarlo todo. Tú también lo tienes. El reflejo ya no te controla. La voz ya no te domina. El enemigo ya no es invencible. Pero para que eso sea cierto, debes mirarlo, frente a frente, y decirle, ya no te temo, no voy a luchar contra ti. Voy a caminar contigo, vamos a cambiar juntos. Y entonces, sucede algo inesperado. La voz cambia. El reflejo ya no intimida, empieza a mostrarte algo nuevo, tu esencia. Ya no eres el que duda, eres el que avanza, ya no eres el que se esconde, eres el que se revela, ya no eres el que huye, eres el que se encuentra, porque en realidad siempre fuiste tú, solo que no lo habías visto con claridad. Así comienza la verdadera transformación. No luchando contra tu sombra, sino encendiendo tu luz. Así se gana la primera batalla. Reconociendo que el enemigo no era el reflejo, era la idea de que tenías algo que demostrar. No tienes que vencerte, tienes que liberarte. Sabiduría 2. El perfeccionista que vive dentro de ti. Hay una voz que no grita, pero pesa. Una voz que no te insulta, pero te silencia. Una voz que te convence de que no es el momento, que todavía no eres suficiente, que antes de dar el primer paso, debes hacerlo perfecto. Esa voz es el perfeccionista. Y si no aprendes a reconocerla, te robará la vida, sin que te des cuenta. Yo también fui víctima de esa voz. Entrenaba durante horas, pulía cada golpe, cada movimiento, cada respiración. Me exigía perfección en cada técnica, en cada presentación, en cada palabra. Y durante un tiempo, creí que eso era virtud. Creí que buscar lo impecable era lo que me haría grande, hasta que comprendí la trampa. El perfeccionismo no es deseo de excelencia. Es miedo disfrazado. Miedo al juicio. Miedo al error. Miedo al fracaso. Y el miedo paraliza. El perfeccionismo es el arte de posponer tu grandeza. Es el veneno que te hace esperar el momento perfecto, ese que nunca llega. Es el reflejo que te hace verte pequeño, aun cuando estás a punto de hacer algo grande. ¿Cuántas ideas no has ejecutado? Porque no estaban listas. ¿Cuántos proyectos abandonaste porque no salieron como los imaginaste? ¿Cuántas veces volviste a corregir? No porque lo necesitaba, sino porque sentías que aún no eras digno de mostrarte. Eso no es perfección. Eso es autosabotaje. Te lo digo con claridad, la perfección es una prisión mental, y el perfeccionista no es un sabio, es un carcelero. Cuando creemos que solo vale la pena mostrar lo que es perfecto, dejamos de mostrar lo que es real. Y lo real, aunque imperfecto, tiene poder. Tiene fuerza. Tiene verdad. ¿Sabes cuántas veces me equivoqué frente a la cámara? ¿Sabes cuántas veces una técnica no salió como la había practicado? ¿Sabes cuántas veces dudé, fallé o me caí? Muchísimas. Pero el mundo no recuerda tus tropiezos. Recuerda tu autenticidad. Recuerda tu presencia. Recuerda tu impacto. Yo aprendí que un puñetazo imperfecto lanzado con convicción tiene más fuerza que 1000 movimientos perfectos que nunca se ejecutan. Porque el perfeccionismo te enseña a pensar. La acción te enseña a vivir.
Escucha esto. No necesitas estar listo. Necesitas comenzar. No necesitas tener todo bajo control. Necesitas avanzar a pesar del caos. No necesitas eliminar todos los errores. Necesitas aprender a convivir con ellos, corregirlos en movimiento y seguir creciendo. La excelencia no nace de la perfección, nace de la constancia. El perfeccionista te hará creer que fallar es retroceder. Pero eso es mentira. Fallar es avanzar si lo haces con conciencia, porque cada error te muestra un ángulo que no habías visto. Cada tropiezo te obliga a reenfocar. Cada intento imperfecto te enseña más que 1000 teorías impecables. Recuerdo una frase que me marcó. Un luchador perfecto nunca existió, pero el que sigue luchando, aún con errores, ese es el verdadero maestro. Yo no fundé Jeet Kune Do para crear una forma perfecta. Lo creé para liberar, para quitar lo que sobra, para dejar solo lo esencial. Y el perfeccionismo sobra. Por eso te propongo esto. Empieza. Sin esperar estar listo. Sin esperar el día perfecto. Sin esperar aprobación. Graba el video. Escribe esa página. Haz esa llamada. Lanza ese negocio. Da ese paso. Hazlo mal, si es necesario, pero hazlo. Y cuando la voz del perfeccionista diga, no es suficiente, respóndele, tampoco tú, porque tú no viniste al mundo a ser perfecto. Viniste a ser tú, con tus dudas, con tus cicatrices, con tu historia. Y eso es lo que te hace poderoso. La perfección nunca inspiró a nadie. La valentía sí. Así que te invito a fallar. Te invito a mostrarte, incluso si sientes miedo. Te invito a actuar, incluso si tiemblas. Porque la acción, aunque imperfecta, siempre vence a la intención perfecta que nunca se convierte en realidad. Al final, ¿qué prefieres? ¿Un plan sin errores, que nunca salió del papel, o una obra imperfecta que transformó tu vida? Hazlo. Lánzate. Muéstrate. Y recuerda, el maestro no es quien hace todo perfecto, es quien no deja de aprender, incluso cuando falla. Sabiduría. 3. El saboteador silencioso. El enemigo llamado duda. Hay un enemigo que no ataca con gritos. No aparece en momentos de furia. No se presenta con fuerza bruta ni con amenazas visibles. No. Este enemigo es más peligroso porque es sutil. Camina contigo en silencio. Susurra en tu oído justo cuando estás a punto de avanzar. Te acompaña como un amigo. Pero en realidad, está ahí para detenerte. Se llama duda. Y si no aprendes a identificarla, te robará la vida entera. Yo lo viví. Cuando llegué a Hollywood, las puertas estaban cerradas. Muy asiático. Tu acento no funcionará. Estados Unidos no está listo para ti. Pero ¿sabes cuál? Fue la voz más fuerte. No fue la del productor, ni la del director. Fue la voz en mi propia mente, esa que decía, ¿y si tienen razón? ¿Y si no lo logras? ¿Y si te estás engañando? Esa voz que aparece justo cuando el corazón late más fuerte, cuando la oportunidad está cerca, cuando el cambio es posible. La duda es un saboteador elegante. No te grita fracasa, te dice, espera un poco más. No te dice, no puedes. Te dice tal vez después. Y lo peor es que suena razonable, convincente, casi protectora. Pero detrás de esa aparente prudencia, se esconde el miedo. El miedo a fallar. El miedo a brillar. El miedo a cambiar. Porque sí, hay quienes no temen al fracaso. Temen al éxito. Temen descubrir que sí eran capaces. Y que entonces no habrá más excusas. La duda te paraliza. Y lo hace, con preguntas disfrazadas de lógica. ¿Y si no estás listo? ¿Y si te juzgan? ¿Y si haces el ridículo? Pero quiero que escuches bien. Nunca estarás 100% listo. Y está bien. No necesitas estar libre de dudas para avanzar. Necesitas avanzar a pesar de ellas. Cuando fundé mi escuela en Oakland, también dudé.
Cuando mezclé estilos de artes marciales, dudé. Cuando escribí mis filosofías, dudé. Pero el secreto no es eliminar la duda. Es no obedecerla. La duda no se vence ignorándola. Se vence observándola sin rendirse ante ella. Reconociéndola como parte del camino. Pero no como tu maestro. Porque el problema no es dudar. El problema es detenerte por la duda. Es convertir cada «y si» en una cadena, en una excusa, en un freno. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas no están detenidas por obstáculos reales, están detenidas por pensamientos, por ideas que nunca se cuestionaron, por inseguridades que nunca enfrentaron. La duda es como una sombra. Solo existe cuando hay luz. Aparece porque estás avanzando, porque estás saliendo de la cueva. Y eso es una buena señal. El camino hacia la grandeza no está libre de duda. Está lleno de pasos valientes dados en medio de la incertidumbre. Recuerdo, una noche, solo en mi estudio. Estaba practicando frente al espejo. Mi técnica era perfecta, mi cuerpo fuerte, pero mi mente, inquieta. Me miré a los ojos y pensé, ¿realmente soy quien creo que soy? ¿Estoy fingiendo ser fuerte o lo soy de verdad? Y la respuesta no vino de la mente. Vino del movimiento, de la acción, de cada vez que, con duda y todo, decidí seguir. Porque no eres lo que piensas, eres lo que haces a pesar de lo que piensas. ¿Tienes dudas? Bien. Sigue. ¿Tienes miedo? Perfecto. Avanza. ¿No te sientes suficiente? Actúa como si lo fueras. Hasta que lo seas. La duda perderá poder cuando tú dejes de obedecerla. Cuando te levantes, cada mañana y digas, no estoy seguro pero lo haré igual. Tal vez no tenga todas las respuestas, pero hoy doy el siguiente paso. Y cada vez que haces eso, le quitas fuerza al saboteador. No con odio, no con fuerza, sino con decisión, porque la duda solo necesita una cosa para gobernarte: tu silencio, tu inacción, tu rendición. Pero si caminas, si actúas, si eliges, ella retrocede, y tú avanzas. No, se trata de vivir sin dudas, se trata de no vivir controlado por ellas, así que la próxima vez que esa voz aparezca, no pelees con ella. No trates de silenciarla, solo mírala, y di, te escucho, pero yo decido. Y luego, da el paso. Sabiduría. 4. El espejo no miente. El ego que te encarcela, no hay enemigo más astuto que aquel que se disfraza de amigo. Ese que te aplaude mientras te encierra, que te susurra, ya eres suficiente, mientras apaga tu hambre por crecer. Estoy hablando del ego, y si no lo reconoces, ya te tiene atrapado. El ego no grita, el ego no golpea, el ego aplaude, te infla, te endulza. Y justo cuando crees que estás ganando, te ha encadenado a una imagen falsa de ti mismo. Yo lo viví. Después de alcanzar reconocimiento, después de recibir elogios, después de ver mi rostro en pantallas, mi reflejo comenzó a cambiar. No el físico, el interior. Empecé a confundir mi esencia con mi imagen, mis logros con mi valor, mis técnicas con mi identidad, y es entonces cuando el ego empieza a hablarte. Ya llegaste, ya sabes lo suficiente. No, necesitas aprender más. Ellos deben seguirte, no tú aprender de ellos. Y si escuchas esa voz, si le das poder, detuviste tu evolución. Porque la verdad es simple. El ego no quiere que crezcas. Quiere que te mantengas exactamente donde estás, aferrado a lo que ya dominas, resistiéndote a lo que aún no comprendes. Muchos artistas marciales se estancan, no por falta de talento, sino por exceso de ego. Se enamoran de su estilo, de sus títulos, de su reflejo, y así se vuelven rígidos, predecibles, vulnerables. El verdadero maestro no es el que se declara invencible, es el que nunca deja de aprender. Recuerdo una tarde, entrenando solo cuando me descubrí repitiendo los mismos movimientos, no por pasión, sino por orgullo.
para reafirmar que ya los dominaba, no para crecer, sino para alimentar una imagen de mí. Me detuve, fui al espejo y me hice una pregunta que cambió mi vida. ¿A quién estás entrenando hoy? ¿A Bruce el aprendiz o a Bruce la leyenda? Y la respuesta me dolió, porque me di cuenta de que, sin querer, me había convertido en una estatua de mí mismo. Pulida, respetada, inmóvil. Eso es muerte, porque lo que no se mueve, se pudre. Lo que no evoluciona, desaparece. Lo que se apega a su forma, termina quebrándose. Así es el ego, un espejo sucio que distorsiona tu reflejo. Te muestra grande, pero te hace pequeño. Y aquí está el problema más grave. El ego no quiere que seas tú. Quiere que seas una versión que impresione a los demás. Te aleja de tu autenticidad. Te conecta con la imagen y te desconecta de la verdad. Yo no creé Jeet Kune Do para imponer un estilo. Lo creé para liberarme de todos, para poder decir, no tengo estilo porque soy el estilo. No me adapto al molde, porque yo moldeo mi camino. Y para eso, tu ego debe morir. No se trata de destruir tu confianza. Se trata de destruir la ilusión que la reemplazó. La confianza verdadera es silenciosa. No necesita ser reconocida. Se manifiesta en el movimiento, no en la opinión. El ego es ruido. La confianza es acción. Entonces, ¿cómo se vence al ego? Con humildad. Pero no la humildad falsa que se disfraza de modestia para obtener aprobación. La humildad real, la que se arrodilla ante el conocimiento. La que reconoce, no sé todo. La que pregunta. La que escucha. La que aprende de todos, incluso del más principiante. Cuando vacías tu taza, como decía aquel viejo proverbio zen, puedes llenarla otra vez. Pero si crees que ya está llena, te quedarás bebiendo del mismo trago rancio toda tu vida. Te diré algo que entendí tarde, pero a tiempo. Cada vez que creas que ya llegaste, mírate al espejo y pregúntate, ¿estoy aún moviéndome o simplemente estoy posando? Porque hay una gran diferencia entre fluir y estancarse con estilo. Y si sientes que el ego está tomando el control, haz esto. 1. Entrena con alguien mejor que tú. Deja que tu técnica sea desafiada. Deja que tu seguridad tiemble. Ahí hay oro. 2. Recuerda tus raíces. El hambre que tenías cuando nadie te conocía. El silencio en el que empezaste. Esa es tu verdad, Re. Acepta correcciones. No te defiendas. Recíbelas como un regalo. Suelta el personaje. Deja de interpretar al maestro, al sabio, al fuerte. Y vuelve a ser el que pregunta, el que duda, el que se equivoca. Ahí es donde empieza el verdadero crecimiento, porque al final, el ego te aleja de lo más importante. Tu expresión auténtica. Y el mundo no necesita otra máscara. Necesita tu verdad. El día que dejes de impresionar y comiences a expresarte, ese día serás libre. Libre del espejo. Libre del personaje. Libre de ti mismo. Y en esa libertad nacerá una nueva versión de ti. Más simple, más profunda, más real. Ese es el verdadero guerrero, el que no necesita demostrar nada, porque ya se ha demostrado todo a sí mismo. Sabiduría. 5. El arte de fluir. Convertir la resistencia en poder. La mayoría de las personas viven en guerra con la realidad. Pelean contra lo que es. Discuten con lo que no pueden cambiar. Resisten aquello que simplemente ya ocurrió. Y en esa resistencia pierden toda su fuerza. Yo lo vi en el combate. Lo vi en la vida. Lo viví en mi propio cuerpo. Cada vez que me aferré a lo que debería ser, me volví más lento, más rígido, más frágil. Pero cuando solté el control, cuando dejé de resistir, algo poderoso ocurrió. Fluí. Y en ese fluir, descubrí un tipo de fuerza que ninguna técnica me había dado.
la fuerza de adaptarme sin romperme. Cuando el agua encuentra una roca, no se frustra, no se queja, no intenta destruirla, simplemente la rodea, la abraza y sigue su camino. Al principio me parecía pasivo, demasiado suave para un guerrero, pero luego lo comprendí. Esa suavidad es solo la superficie. Debajo de ella hay una voluntad inquebrantable. El agua siempre avanza. Nunca se detiene. No fuerza. No lucha. Fluye. Y lo cambia todo. Así fue como empecé a entrenar no solo mis músculos, sino también mi mente, para dejar de pelear con la vida y empezar a moverme con ella. Tú también lo has sentido. Ese momento en que algo no sale como planeaste, y todo dentro de ti se tensa. Te llenas de frustración. Te culpas al mundo, y te quedas ahí, atascado. Pero ¿y si el problema no es el obstáculo, sino tu forma de enfrentarlo? ¿Y si en vez de empujar, resistir o negar, aprendieras a fluir? El arte de fluir no es debilidad, es inteligencia, es estrategia, es poder canalizado en movimiento. Cuando dejé de imponerme a la realidad y comencé a escucharla, descubrí oportunidades ocultas. Cada golpe que no di por impulso, cada reacción que suspendí, me abrió nuevas posibilidades. La vida, como el combate, no se gana por quien es más fuerte. Se gana por quien entiende el ritmo, el tempo, el momento preciso. Y para eso, debes estar presente. Debes estar aquí. Con cada célula de tu cuerpo, con cada pensamiento alineado a lo que ocurre, no a lo que debería estar ocurriendo. Déjame darte un ejemplo. Una vez, durante un combate amistoso, mi oponente hizo un movimiento inesperado. Rápido, explosivo, desequilibrante. Por un instante, mi mente quiso resistir. Quiso aplicar la técnica que conocía, pero en una fracción de segundo, decidí soltar. No respondí con fuerza. No traté de imponerme. Observé, acompañé. Y en medio de ese caos, encontré el vacío exacto para entrar. Una apertura que solo apareció porque no estaba resistiendo. Y así es la vida. A veces te lanza golpes que no esperas. Una pérdida, una traición, un fracaso. Tu primer impulso es resistir, cerrarte, pelear con lo que no puedes cambiar. Pero si aprendes a hacer una pausa, si respiras, si observas sin juicio, descubrirás que incluso en el caos, hay espacio para moverse. Porque lo que duele no es la situación, es tu apego a cómo querías que fuera. Yo lo entendí profundamente cuando sufrí mi lesión de espalda. Estaba en la cima. Mi cuerpo era una máquina precisa. Y de pronto, todo se detuvo. No podía moverme, no podía entrenar, no podía luchar. En ese instante, tenía dos caminos. Luchar contra la realidad, lamentarme, resistir. 2. O fluir con lo que había. Usar ese tiempo para entrenar algo más profundo. Mi mente, mi filosofía, mi visión. Elegí lo segundo. Y en esa decisión, nació algo que ningún combate me había dado. Una comprensión más profunda de quién era yo, sin mis habilidades físicas. Ahí, descubrí que fluir no es ceder. Fluir es reconocer el momento presente y actuar con inteligencia desde él. No se trata de resignarse, se trata de adaptarse para seguir avanzando. Y eso requiere humildad, paciencia, confianza. El agua no teme al fuego. No, teme al hielo. No teme al vapor, porque sabe que en cualquiera de sus formas, sigue siendo agua. ¿Y tú? ¿Puedes cambiar de forma sin perder tu esencia? ¿Puedes adaptarte sin traicionarte? ¿Puedes moverte entre los retos de la vida sin dejar que te conviertan en alguien que no eres? Eso es fluir. Es mirar los obstáculos y decir, no voy a chocar contigo, voy a entenderte. Y desde esa comprensión,
encontrar un nuevo camino. Así como el agua puede abrirse paso entre montañas, tú puedes abrirte paso entre tus miedos, tus pérdidas, tus desafíos. Pero solo si sueltas la rigidez. Solo si dejas de pelear con lo que es. Solo si permites que tu mente se vacíe de expectativas para llenarse de presencia. En cada situación difícil, hazte esta pregunta. ¿Estoy resistiendo o estoy fluyendo? Porque la respuesta determinará si te desgastas o si creces. Yo no me hice invencible por nunca caer. Me hice invencible por aprender a caer y levantarme con más sabiduría. Eso es el arte de fluir, y tú puedes dominarlo. No mañana. No cuando todo esté perfecto, sino ahora. Aquí. Con lo que tienes, con lo que eres. Sé como el agua. Adáptate. Avanza. Y jamás te detengas. Sabiduría. 6. Transforma. La perfección en autenticidad. Vivimos en una era obsesionada con la perfección. Desde pequeños nos enseñan que debemos ser los mejores, alcanzar el estándar más alto, evitar errores a toda costa. Nos venden la imagen del yo perfecto, como una meta, como un ideal que debemos perseguir. Pero déjame decirte algo que aprendí a golpes, a través del sudor, del fracaso y de la introspección. La perfección no es tu aliada, es tu prisión. El verdadero poder, la fuerza imparable que te lleva más allá de los límites, no nace de convertirte en algo perfecto, nace de dejar de intentarlo. Durante años entrené mi cuerpo buscando la perfección en cada movimiento. Cada golpe, cada patada, tenía que ser exacta, precisa, sin margen de error. Pero un día, mientras repetía una combinación frente al espejo, algo cambió. Me vi a mí mismo. Y no vi un guerrero, vi una máscara. Vi a alguien tratando de cumplir con una imagen, de alcanzar una expectativa que ni siquiera sabía si era suya. En ese momento entendí, estaba peleando la batalla equivocada. No estaba entrenando para liberarme, estaba entrenando para complacer. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has censurado para agradar? ¿Cuántas veces te has quedado callado para no parecer débil? ¿Cuántas veces has ocultado tus errores con miedo a ser juzgado? Cada vez que lo haces, te alejas un paso más de tu verdad, y cada paso que das hacia la perfección es un paso que te aleja de ti mismo, porque la perfección no existe. No es real. Es una sombra que se mueve cada vez que crees alcanzarla. Es como intentar atrapar humo con las manos. Y cuanto más lo intentas, más frustrado te vuelves. Más débil, más desconectado. En cambio, la autenticidad es real, es poderosa, es cruda. Y sí, a veces es desordenada, incómoda, vulnerable. Pero es tuya. Cuando dejas de intentar ser perfecto y comienzas a ser tú mismo, sin filtros, sin máscaras, sin miedo, algo profundo cambia. Ya no necesitas validación externa. Ya no necesitas compararte. Ya no necesitas probar nada a nadie. Porque entiendes que quien tú eres, en tu estado más honesto, ya es suficiente. Mira a tu alrededor. ¿Quiénes son los verdaderamente grandes? No son los que nunca fallan. Son los que fallan, aprenden, se levantan y siguen adelante. Son los que se muestran tal como son, con sus cicatrices, sus dudas, su proceso, y lo hacen con la cabeza en alto, sin pedir permiso. Eso es lo que te propongo hoy. Deja de perseguir la imagen ideal. Rompe el espejo. Deja de pelear contra tu reflejo, porque ese yo perfecto al que estás intentando alcanzar nunca existió. Solo es una ilusión, creada por tus miedos, por las expectativas de los demás, por una sociedad que te dice que no eres suficiente hasta que cumples con ciertos requisitos. Pero tú ya eres suficiente. No necesitas cumplir con un molde. Necesitas romperlo. Sé como el agua. El agua no intenta ser otra cosa. No compite. No se compara. Simplemente fluye. Se adapta. Se transforma. Pero nunca pierde su esencia. El agua no busca la perfección.
Busca moverse, avanzar, seguir su camino. Haz lo mismo. Fluye con tu verdad, no con lo que crees que debería ser. Esto requiere valentía, porque mostrarse auténtico implica aceptar que serás juzgado, que no agradarás a todos, que cometerás errores y que, a veces, parecerás vulnerable. Pero te aseguro que también es el único camino hacia la verdadera libertad. Porque cuando eres tú mismo, no hay nada que puedan quitarte. No hay personaje que mantener. No hay miedo a ser descubierto, porque no estás ocultando nada. Y cuanto más auténtico eres, más te fortaleces. Porque te alineas con tu propósito, con tu intuición, con tu fuego interior. Ya no necesitas reglas impuestas. Ya no dependes de reconocimiento externo. Ya no vives por la aprobación de otros. Vives por ti. ¿Y sabes qué ocurre cuando vives desde esa autenticidad? Te vuelves magnético, porque las personas reconocen el poder de alguien que no finge, alguien que no necesita ser perfecto para ser respetado, alguien que inspira no por lo que muestra, sino por lo que es. Así que hoy, deja de intentar impresionar. Deja de esconder tus fallos. Deja de corregir tu voz para sonar más fuerte o más sabio. Habla desde tu centro. Actúa desde tu verdad. Entrena desde tu esencia. Vive como realmente eres. Rompe el espejo. Deja de pelear contra tu reflejo. Y recuerda, la perfección no es la meta. La autenticidad es el camino. Porque solo cuando dejas de fingir, comienzas a vivir. Y solo cuando te liberas de ser perfecto, te vuelves imparable. Sabiduría 7. El enemigo que no ves en el camino del guerrero. Muchos se preparan para los combates, visibles. Estudian técnicas, aprenden estrategias, fortalecen su cuerpo. Se concentran en el oponente frente a ellos, en los obstáculos externos, en los desafíos tangibles. Pero los más peligrosos enemigos no son los que puedes ver. Son los que se esconden dentro de ti, en los rincones silenciosos de tu mente. Son los enemigos invisibles, y si no los reconoces, te derrotarán antes incluso de que des el primer paso. Déjame contarte algo que aprendí no en el dojo, ni en el set de grabación, sino en las madrugadas de introspección, cuando no hay cámaras, ni aplausos, ni testigos. Los verdaderos combates ocurren cuando estás solo, y en ese silencio, comienzan a hablar las voces que habías ignorado. La primera voz es la de la duda. Susurra cuando estás a punto de actuar. Te recuerda tus errores pasados. Te pregunta, ¿y si fallas otra vez? Esa voz no grita, pero se hace oír justo cuando más necesitas claridad. La duda no necesita ser fuerte para ser letal. Solo necesita que la escuches el tiempo suficiente para paralizarte. Y el problema no es que exista. El problema es que le creas. Luego aparece la voz del juicio. No el juicio de los demás, sino el tuyo. Esa parte de ti que analiza cada gesto, cada palabra, cada decisión con una lupa cruel. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que deberías haber hecho más, que no estás a la altura. El juicio es el eco de todas las críticas que alguna vez escuchaste. Y mientras lo sigas alimentando, seguirás luchando por ser alguien que no necesitas ser. Y luego está la voz del pasado, esa que te recuerda tus heridas, tus traiciones, tus caídas, esa que te dice que no puedes confiar, que no vale la pena intentarlo otra vez, que mejor te protejas y no arriesgues más. Es la voz de la desconfianza disfrazada de sabiduría, y si no la reconoces, te encerrará en un ciclo donde cada paso hacia adelante parece una amenaza. Estos enemigos no usan puños ni espadas, no aparecen de frente, te atacan desde dentro, te hacen dudar cuando necesitas actuar, te hacen callar cuando debes hablar, te hacen rendirte justo antes de alcanzar la cima. Y lo peor es que se hacen pasar por ti. Entonces, ¿cómo vencer a un enemigo que no puedes ver? Primero, debes aprender a observar, a detenerte en medio del ruido y escuchar el verdadero origen de tus pensamientos. Pregúntate,
Esta voz me impulsa o me frena. Esta emoción me fortalece o me limita. Cuando separas tu esencia de tu diálogo interno, comienzas a recuperar el control. Segundo, no intentes silenciar estas voces con fuerza. No luches contra ellas. Eso solo las hace más fuertes. En lugar de eso, transfórmalas. Usa su energía para fortalecerte. Si la duda te dice que no puedes, que sea el motor para demostrarte lo contrario. Si el juicio te ataca, que sea la oportunidad para practicar la compasión contigo mismo. Si el pasado te pesa, que sea la señal de que has sobrevivido, que sigues de pie. Tercero, reemplaza esas voces con una más poderosa, la de tu autenticidad. La voz que no necesita gritar, porque está enraizada en la verdad. La voz que no busca aprobación, porque se nutre del propósito. Cultiva esa voz todos los días, escríbela, medítala, exprésala. Entrena tu mente como entrenas tu cuerpo, no para eliminar pensamientos, sino para reconocer cuáles merecen tu atención y cuáles no. Y recuerda esto. Los grandes guerreros no son los que siempre vencen en combate, sino los que han conquistado su propio caos interior. Porque cuando tu mente es clara, cuando tus pensamientos están alineados con tu verdad, no hay enemigo externo que pueda detenerte. ¿Sabes por qué tantas personas nunca alcanzan su potencial? Porque pierden la batalla sin saber que están luchando. No fallan por falta de talento, ni por ausencia de oportunidades. Fallan porque escucharon demasiado a esos enemigos invisibles y comenzaron a creerles. Dejaron de avanzar, no porque no pudieran, sino porque dudaron de su derecho a intentarlo. Por eso, hoy te pido algo diferente. No busques más enemigos afuera. No te prepares para una guerra que no ha llegado. En su lugar, siéntate contigo mismo. Escucha. Siente. Observa. Descubre quién habla dentro de ti. Y pregúntate, ¿esta voz me pertenece? ¿O es una sombra que aprendí a cargar? Cuando logres distinguir entre lo que tú eres y lo que creíste ser, descubrirás que esos enemigos invisibles no son invencibles, que pueden ser transformados, que puedes agradecerles sus advertencias y luego seguir adelante sin ellos. Y entonces, algo increíble sucede. El miedo se convierte en claridad. La duda se convierte en enfoque. El juicio se convierte en sabiduría. Y tú, por fin, dejas de pelear contigo mismo. Y comienzas a caminar, en paz. Esa es la verdadera victoria. No la del escenario, no la del combate físico, sino la que ocurre en lo más profundo de tu ser, cuando eliges la verdad sobre la confusión, el presente sobre el pasado, la autenticidad sobre la ilusión. Ese día, el enemigo invisible desaparece. Y lo que queda es poder real. Sabiduría. 8. La perfección es una ilusión. Todos queremos ser mejores. Queremos ser fuertes, admirados, respetados. Queremos alcanzar esa imagen perfecta que hemos construido en nuestra mente. El profesional impecable, el luchador invencible, el ser humano, sin errores. Pero déjame decirte algo que aprendí tras años de entrenamiento, de fracasos, de introspección. La perfección no existe. Es una ilusión, y cuanto más la persigues, más lejos te lleva de ti mismo. Durante mucho tiempo, yo también caí en esa trampa. Creía que cada técnica debía ser perfecta, que cada golpe debía ser ejecutado con precisión milimétrica, que no podía permitirme fallar ni una sola vez. Pasaba horas perfeccionando un solo movimiento, ajustando cada detalle, corrigiendo cada error. Creía que esa era la forma de alcanzar la grandeza, pero lo que no entendía era que, al perseguir la perfección, estaba perdiendo algo mucho más valioso: mi autenticidad. La perfección crea rigidez. Te encierra en un molde, te obliga a seguir reglas, a obedecer estándares que no fueron creados por ti. Cuando vives tratando de ser perfecto, ya no actúas desde tu esencia, sino desde el miedo. Miedo a fallar, miedo a ser juzgado, miedo a no estar a la altura. Y ese miedo es el verdadero enemigo.
Es lo que te impide avanzar, lo que te paraliza, lo que convierte cada error en una tragedia. ¿Y sabes qué es lo más peligroso de todo? Que la perfección es inalcanzable, porque incluso si logras dominar una técnica, siempre habrá una mejor. Incluso si alcanzas un éxito, siempre habrá uno mayor. Y así, vives atrapado en una carrera que nunca termina, donde lo que haces nunca es suficiente, donde lo que eres nunca es válido. Por eso, quiero que recuerdes esto. La grandeza, no se encuentra en la perfección. Se encuentra en la verdad, en la expresión sincera de quién eres, en la capacidad de fallar, de levantarte, de intentarlo una y otra vez sin pretender ser alguien que no eres. Porque cuando dejas de perseguir la perfección, comienzas a perseguir el propósito. Y eso es mucho más poderoso. Mira a tu alrededor. Los grandes maestros, los verdaderos referentes, no son perfectos. Cometieron errores, cayeron, dudaron. Pero lo que los hizo grandes fue su capacidad de seguir adelante, de aprender, de evolucionar. No fingieron ser invencibles, se mostraron reales. Y en esa humanidad encontraron su fuerza. Esto no significa que debas conformarte. No se trata de justificar la mediocridad. Al contrario, se trata de buscar la excelencia sin sacrificar tu esencia. De avanzar cada día sin pretender ser intocable. De entender que cada error es parte del proceso, que cada falla es un maestro disfrazado. Yo mismo, en los momentos de mayor presión, no vencí por ser perfecto. Vencí porque estaba presente, porque fluía, porque respondía desde mi ser más profundo. Mis golpes más poderosos no fueron los más técnicos, sino los más conectados. Y eso solo fue posible cuando dejé de perseguir la forma y empecé a buscar el fondo. La perfección te dice que debes impresionar. La autenticidad te dice que debes expresarte. La perfección busca aprobación. La autenticidad busca verdad. Y tú debes decidir qué camino seguir. Entonces, ¿cómo se libera uno de esta prisión? Primero, acepta que fallar es parte del camino. Cada error que cometas es una oportunidad para aprender algo que no sabías. En lugar de castigarte por tus fallos, míralos como señales de progreso. El que nunca falla es el que nunca lo intenta. Y el que nunca lo intenta, jamás crece. Segundo, practica la compasión contigo mismo. Háblate con el mismo respeto con el que hablarías a alguien que amas. No te exijas perfección. Exígete honestidad. Exígete compromiso. Exígete evolución. Pero no te niegues el derecho a equivocarte. Tercero, redefine tu concepto de éxito. No midas tu valor por lo que logras. Mídelo por cuánto te acercas cada día a tu versión más auténtica. El éxito real no es llegar a una meta perfecta, es vivir en coherencia con lo que eres. Y por último, atrévete a mostrarte. Atrévete a hablar con dudas en la voz. Atrévete a caminar con miedo en los pasos. Atrévete a ser visto tal como eres, sin máscaras. Porque solo cuando te permites ser imperfecto, otros pueden verte como realmente eres. Y ahí nace la conexión, el respeto, la verdadera admiración. Yo rompí muchos espejos en mi vida, literalmente. No porque odiara mi reflejo, sino porque entendí que estaba entrenando para vencer una imagen que no era real. Me estaba peleando con un fantasma, con una expectativa que me alejaba de lo que en verdad sentía, pensaba, deseaba. Y al romper ese espejo, comencé a reconstruirme, no como un ideal, sino como un ser auténtico. Así que hoy te invito a hacer lo mismo. Mira el reflejo, míralo sin juicio, y luego, suelta la necesidad de agradar, suelta el miedo al error, suelta la obsesión por parecer, y empieza a hacer. Porque cuando dejas de buscar ser perfecto, empiezas a descubrir que ya eres suficiente. Y en ese momento, cuando la perfección deja de ser un peso, aparece algo mucho más poderoso: la libertad. La libertad de moverte sin miedo, de crear sin presión,
de vivir con verdad. Esa, mi amigo, es la verdadera maestría.